Si os parece, damos paso a la última de las comparecencias y con ello damos también la bienvenida a doña Alicia Amparo Durán Carrera, profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Cerámica y Vidrio y representante de Comisiones Obreras, a la que le agradecemos mucho su presencia en esta comisión. Tiene, pues, la palabra la señora Durán Carrera para informar sobre el objeto de esta subcomisión. Pues muchísimas gracias por... Aquí. ¿Me oís? ¿Me oís bien? Sí. Muchísimas gracias por invitarme a esta comisión y, es un placer poder contaros realmente parte del trabajo ingente que hemos hecho desde hace muchos años en comisiones obreras. Nosotros en todos los análisis partimos de un diagnóstico. Entonces, partimos, y es más o menos también lo que han dicho los anteriores comparecientes, partimos de un sector público muy debilitado, sobre el que, sin embargo, recae el peso y la responsabilidad de sostener el sistema científico. El diferencial de financiación respecto a Europa sigue creciendo. Llegamos a un máximo del 1,39 en 2010, bajamos al 1,12 y subimos con mucho problema al 1,25 en 2019. Pues, mientras tanto, Europa, la media está en 2,15 y Alemania va por el 3. La inversión del sector privado ha recuperado los valores anteriores a la crisis del 2009, pero el número de empresas innovadoras se ha reducido a la mitad. La mortalidad de empresas innovadoras es de más del 50% y cae la tasa de cobertura del comercio exterior de alta tecnología. El gasto real de la función 46, o sea, capítulos 1 al 7, sigue el 25% por debajo de 2009. Y hay una situación muy crítica del personal en el cual me centraré. Esto pasa. ¿Cómo pasa esto? ¿Es el intro? Ahora sí. Entonces, para hablar de la ley de ciencia hay que hablar de dinero, hay que hablar de presupuestos. Entonces, voy a hacer una introducción sobre los presupuestos basándome en los 21 y haciendo las propuestas para los 22 y luego centrándome en la ley de ciencia. Y aquí está. Esto es la historia de los presupuestos de I+D desde el año 84 hasta el año 2021. Aquí están todos. Esta es la función 46, primero fue la función 54 de I+D+I. En verde tenéis el gasto real, 1 al 7, en azul el capítulo 8 y este es en rojo el total. Como veis, esto está lleno de valles y cimas. Y esto, si lo veis al lado, que es la diferencia de la evolución del PIB, que está en rojo, y el gasto real, que está en verde, veis que tanto las cimas como las cumbres son mucho más acentuadas. Esto es un típico comportamiento procíclico de los presupuestos generales del Estado en contra absoluto de lo que es la tendencia de todos los países desarrollados. Y esto se refleja en las ofertas de empleo público, que por supuesto vienen de los presupuestos. Y esto, de nuevo, tenemos aquí, esto es la oferta de empleo público en el CSIC, el mayor centro de investigación de este país, desde el año 86 hasta el 2018. Y lo que veis aquí es que todavía son más pronunciadas. Esto es lo que en una charla que di con esto, dijeron que esto era un comportamiento espasmódico, y lo cierto es que eso es. Y esto explica, por otro lado, el enorme aumento de la precariedad y, por el otro lado, la enorme pérdida de talento de este país. Entre 20 y 30.000 investigadores españoles están en el extranjero sin posibilidad de volver. Y esto se refleja también en el personal. Este es el personal, de nuevo, del CSIC. En azul está el personal investigador, que, como vemos, alcanza su máximo en 2009-2010 y no para de bajar. ¿Esto qué? Estos son funcionarios, básicamente. Lo que pasa es que la gente se jubila y no se cubren las plazas.
Y si vamos al personal técnico y al personal de gestión, porque la ciencia se hace con personal investigador, personal técnico y personal de gestión, si no, no hay ciencia, como vemos en el personal técnico es mucho peor. Y también explica la evolución de la precariedad, de la temporalidad, no solo en el CSIC, que está arriba, como veis, lo que es la curva que está en azul frente a la curva en rojo, que es la plantilla, va bajando la cantidad de personal fijo y aumenta la cantidad de personal temporal, hasta llegar a la absurda cifra del 45% de temporalidad que en este momento tenemos en el CSIC. Abajo está la temporalidad de los OPIs, que depende un poco de cada uno, pero la media de temporalidad en los organismos públicos de investigación es del 39% en este momento. Y aquí vamos a la función 46 en la crisis. Partimos de nuevo en verde, gasto real. ¿Qué es esto del gasto real? Estos son los capítulos 1 a 7, que ¿qué es lo que financian? Financian los organismos públicos de investigación y el CSIC. Financian los proyectos del Plan Nacional, financian todas las convocatorias públicas de personal hechas por la Agencia Estatal de Investigación, FPI y todos los postdoctorales, financia el CEDETI y financia la Agencia Estatal de Investigación. Pues ese gasto real que está en verde, aquí, era en 2009 de 4.176 millones. En 2021, y después de la marabunta de millones del mecanismo de recuperación y resiliencia, estamos en 3.115. O sea, estamos 1.061 millones de euros por debajo de 2009. Y esto se refleja claramente en el Plan Nacional. Si pusiera realmente, o sea, no se acaba en verde, está el fondo sanitario, ahora AES, y en azul está el Plan Nacional. No se recupera, se pasan de 500 millones que hay en 2009 a 360, o ahora, digamos, después de un enorme esfuerzo, 415 millones. Y aquí vienen la marabunta de millones del año pasado y aquí, con perdón a los compañeros del PSOE, lo del 60% del aumento, con perdón, es maquillaje de la cifra. ¿Por qué? Este es el mecanismo de recuperación y resiliencia. La función 46 de I+D+I ha recibido 4.752 millones de euros, una pasta. Pero de eso, solo 1.102 millones son gestionados por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Empezamos a reducir. El otro 77% van a transformación digital, transformación tecnológica, industria, etc. Más grave que esto, el 86% de estos 4.750 millones van destinados a empresas y solo el 14% va destinado al sector público. Estos los detalles los veis en el informe sobre los presupuestos que os he hecho llegar. Nosotros no estamos discutiendo la importancia fundamental de la agenda digital, de la España digital o de la innovación tecnológica de las comunicaciones. Por supuesto que son imprescindibles, pero no son innovación. No son I+D ni son innovación, simplemente porque estas actividades no entran en el manual de Oslo, que es la forma en que se mide lo que es innovación y lo que no. ¿Qué significa esto? Que esto es maquillar los números. Entonces, nosotros no estamos diciendo que no se invierta, estamos diciendo que se invierta esto y que se invierta más, pero que esas inversiones se pongan donde tengan que ponerse y no maquillando los presupuestos de I+D. Y, por cierto, bueno, nadie se le ocurre que tender fibra óptica es innovación. Hacerla sí. Tender fibra óptica es fundamental. Cuidado, para poblar la España vaciada, además hay que tender ferrocarriles, hay que mantener y reforzar los servicios públicos de sanidad, de educación y hay que mantener las oficinas bancarias abiertas. Esto es lo que estamos pidiendo. Situar el gasto real en 2009. No es la luna. Es volver a lo que teníamos hace 13 años. Y que, o sea, meter en capítulos 1 al 7 esos 1.061 millones con el aumento del mismo porcentaje en los proyectos de I+D y en las convocatorias de personal de la agencia. O sea,
dedicarlo a lo que se tiene que dedicar. Queremos un aumento sustancial de las ofertas de empleo público, del personal de la investigación, de todos, investigadores, técnicos y personal de gestión. Eliminar las tasas de reposición para cubrir todas las jubilaciones, no del último año, sino de todos los años en los que no ha habido oferta de empleo público, y destinar los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia a actividades de I+D+I, incluidas en el manual de Frascati y en el manual de Oslo. Entonces sí que vamos a decir que hay un aumento. Hay que recordar a esta comisión que esto mismo lo pedimos el 19 de diciembre de 2013 en las escaleras al frente de los Leones. Vinimos aquí en 2018 a esta misma sede a presentar 285.000 firmas de ciudadanos que apoyaban esto. En 2021 lo volvemos a pedir, a ver si esta vez lo conseguimos. Y ahora venimos con la ley de ciencia. Este anteproyecto, y lo siento por los autores, es un proyecto que carece de ambición, se limita a proponer políticas regresivas en recursos humanos, no tiene memoria económica, se olvida de la coordinación y las propuestas de transferencia son intentos que ya se sabe que han fracasado. La propuesta de tenure track no solo es clasista y obsoleta, sino que es contraria a la legislación laboral, simplemente, y ajena a las prácticas del mundo desarrollado. Pero, por otro lado, este anteproyecto de ley desprecia al personal técnico y directamente ignora al personal de gestión, al cual no le da ni una sola palabra. Necesitamos una ley de ciencia elaborada desde el consenso de todos los y las protagonistas. Y lo que queremos es que haya, sobre los aspectos básicos de personal, negociación, como establece la Constitución, con las organizaciones sindicales en el marco del diálogo social. Perdón, no sé lo que he hecho. Esto es. Y aquí tenemos, porque nosotros nunca nos presentamos, ya lo he hecho mal, aquí. Nosotros cuando nos oponemos a algo, cuando criticamos algo, llevamos propuestas siempre. Aquí están nuestras propuestas. Y tenemos muchas propuestas para discutir. Estas son las propuestas que hay que poner sobre la mesa y discutir. Primero, que todo el personal contratado en la investigación debe estar en convenio colectivo, con todos los derechos laborales y el respeto a la negociación colectiva. Basta de contratos fuera de convenio. Una que es crucial, que es lo que proponemos para la carrera del personal investigador. Sabemos, como ha dicho el compareciente anterior, que no basta. O sea, el Ramón y Cajal a nosotros nos gusta, a todo el mundo le gusta. Ese es el tenure track que ya existe. Pero entran 250 por año. Para rellenar el hueco necesitamos 20 años. Estamos proponiendo una carrera tipo 4+6, que es 4 años de contrato predoctoral y otros 6 de contrato postdoctoral, pero con cualquier tipo de contrato postdoctoral. Se abre así la competencia a la gente, las personas doctoradas dentro y fuera del país. Esta es una forma realmente de retornar talento, de que la gente vuelva. No queremos regalarle nada a nadie, simplemente lo que queremos es que a partir de tener 6 años de postdoctoral en cualquier parte, puedan presentarse a la certificación I3, a esa evaluación que hace, y se midan, por supuesto, con los Ramón y Cajal. Los que pasen, entonces, podrán acceder a un contrato de personal doctor indefinido, como el que hay en las universidades. Y desde ese puesto estable, no evaluable y sin cláusulas de rescisión, podrán acceder a personal científico titular o en el sitio donde estén, por oposición, por supuesto. Queremos un sistema de acceso homogéneo, rechazamos de nuevo la figura del tenure track y rechazamos de forma absoluta la extinción de la escala de personal científico titular en los organismos públicos de investigación. Sustituir personal funcionario por contratos laborales no solo no es eficiente, es que restringe derechos y va contra la Constitución, que establece que el régimen general de empleo público en este país es el funcionarial. Y que además, como dice la Ley de Función Pública, no se pueden realizar las mismas funciones en puestos de funcionario y de laboral.
Pero tenemos más. Queremos desarrollar la carrera profesional del personal técnico. Y esto no es nuevo. En la negociación de la Ley 14/2011, donde estuvimos 1 año y medio negociando comisiones IGT con el Ministerio, introdujimos el artículo 29, la figura del personal tecnólogo, para poder hacer 2 carreras paralelas que lleguen hasta el nivel 29 entre personal científico y personal técnico. En 10 años a nadie le ha interesado o no ha tenido tiempo para desarrollar esta figura. Hay que desarrollar el artículo 21 del EBEP, que establece el derecho a la carrera profesional de todo el personal de la Administración, tanto funcionario como laboral. Hay que eliminar la tasa de reposición, como he dicho, y hacer el plan de choque que hemos propuesto en los presupuestos. Aquí hay otra propuesta que yo creo que hay que tener en cuenta, que es la creación de una tasa de consolidación o crecimiento que comprometa a la Administración a convocar un número mínimo de plazas laborales o funcionarios, la que quieran, en función del volumen de personal contratado por los OPIs con fondos propios. Hay que saber aquí que los organismos públicos de investigación, y en particular el CSIC, están trabajando con más del 30% de autofinanciación. El CSIC, en particular, es el gran organismo público más eficiente y productivo de toda Europa, si vemos estas cifras. Por eso lo que queremos es que a ese esfuerzo se contribuya creando plazas de acuerdo al volumen que se ha generado. Y queremos un contrato indefinido con cargo a líneas de investigación, que ya está en la legislación, como contrato por defecto en vez del de obra y servicio, y esto va en línea con las propuestas del Ministerio de Trabajo. Queremos una carrera profesional para el conjunto del personal de la investigación y, además, sistemas de movilidad que favorezcan la cohesión de todo el sector público, universidad, OPIs y sistema sanitario. Hay que regular los procesos de promoción interna propios de cada sector, que en cada sector haya esos, y aquí hay que derogar de forma inmediata la disposición adicional 23 de la Ley 14/2011, esa que se introdujo en el Parlamento y que excluye al personal de la investigación de la aplicación del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley Caldera, instaurando en estos 10 años un régimen de excepcionalidad laboral en este sector. Y alguna propuesta más con respecto al contrato predoctoral. Proponemos incluir todos los contratos en el convenio colectivo de referencia, sea donde estén, actualizar los salarios con el grupo M3 del convenio único, tal como dice el EPIF, elevar al 75% del grupo de referencia el salario para los 4 años del contrato laboral y incluir el derecho a la indemnización al final de contrato. En materia de financiación, el plan de choque con objetivos plurianuales y financiación adecuada. La financiación plurianual es la clave de bóveda de mantener realmente, estabilizar y tener un patrón de crecimiento sostenido que sea capaz de estabilizar el sistema público de I+D. Y el tema de transferencia. En el tema de transferencia creemos que lo que se plantea, que es que el investigador sea el hombre orquesta que hace todo, realmente esto no funciona en ninguna parte. Lo que planteamos son reglas de colaboración público-privada que mantengan y protejan el conocimiento y desarrollo en el sector público, creando un consorcio público participado por los OPIs para potenciar el desarrollo de los resultados preliminares y canalizar la transferencia y la comercialización, con un sistema intermedio, que es como se hace en los países civilizados. Queremos promover las empresas públicas en sectores prioritarios. A mucha gente esto le da risa realmente, pero en este momento somos capaces de montar una empresa de tecnologías sanitarias basada en los productos desarrollados en el marco de la pandemia. No solo las vacunas, sino electrónica y una cantidad de cuestiones. Y asegurar y proteger el sistema de función pública. En gobernanza, 2 minutos. En gobernanza hay muchas cuestiones donde, por supuesto, se ha dicho aquí, hay que poner a la ciencia como elemento central en la lucha por superar la desigualdad y para crear realmente un desarrollo sostenible y más justo. Y esto es lo que queremos. Este es el resumen.
Pedimos la retirada del anteproyecto de ley anterior y la preparación de un nuevo texto. Barajar y dar de nuevo. Los retos que lo que necesita este país es una ley de ciencia elaborada desde el consenso de todos los y las protagonistas. Y lo que queremos y proponemos es negociar esta ley en la mesa de diálogo social. Proceso con calendario, con agenda, con personal técnico que sea capaz de discutir artículo a artículo la necesaria modificación de esta ley. Hemos venido muchas veces a esta casa a exigir responsabilidades. En este momento la pelota está en vuestro tejado. Vosotros sois los responsables, en este momento todos los grupos parlamentarios, de que esta ley tenga una salida que sirva realmente para el sistema público y para el país. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque ustedes y nosotros sabemos que sin ciencia no hay futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Alicia Durán, por la intervención. Es el turno de los grupos parlamentarios. No está el representante de Ciudadanos, por lo tanto, paso la palabra por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, en Como Podem Galicia en Común, al diputado Javier Sánchez Serna. Gracias, presidente, y gracias también a la compañera Alicia Durán, a la interviniente, porque ha apuntado una serie de elementos muy valiosos que deberíamos tener todos en cuenta y que, desde luego, este Grupo Confederal va a tener en cuenta a la hora de deliberar sobre la próxima Ley de la Ciencia, pero también a la hora de elaborar los presupuestos de 2022 y hacer la política científica que este país necesita para la próxima década. Sobre todo para acabar con algo que decías que es fundamental, que es acabar con esa tendencia procíclica por la cual, cuando las cosas van un poco bien en economía, entonces se invierte en ciencia. Parece que nos podemos dar ese capricho, cuando es al contrario, cuando no se trata de ser un país rico para invertir en ciencia, sino que es justamente la ciencia una política palanca que puede generar prosperidad, que puede generar modernidad y que puede generar industria en este país. Pero, yendo a lo concreto, le quería plantear varias cuestiones. En nuestro Grupo Confederal siempre tenemos presente que la ciencia no es una cuestión abstracta, no es una cosa que se pueda despersonalizar, sino que la ciencia la hacen los científicos, las científicas, los investigadores de nuestro país. Y cualquier reforma de la ciencia debe poner, como se ha dicho, a estos investigadores en el centro. En ese sentido, compartimos con la compareciente que figuras como el tenure track no ayudan a la estabilidad de nuestros investigadores, y tampoco ayuda eliminar figuras como la del científico titular. Y, en ese sentido, este Grupo Confederal va a hacer todo lo posible para que se corrijan, digamos, esas vías que yo creo que son vías muertas y que no consiguen el objetivo que creo que comparte todo el Gobierno de coalición, que es el de la estabilización de nuestros investigadores. Creo que la Ley de la Ciencia debe prestar sobre todo una atención especial para este personal. Y remarco un ejemplo que también decía respecto a la tramitación de la Ley de la Ciencia en 2011. Por ejemplo, en la regulación de los contratos temporales en el ámbito de los proyectos de investigación, creo que compartimos que fue más perjudicial para los investigadores que la regulación general que ya había en el Estatuto de los Trabajadores. Por tanto, creemos que avanzar en esa estabilización del personal de investigación implica necesariamente corregir los problemas que tiene esa Ley de la Ciencia del año 2011, y ese debería ser el punto de partida inequívoco. Por tanto, me gustaría plantearle si aparte de este hay más errores en esa Ley de la Ciencia que desde comisiones obreras se puedan identificar, y si los podría señalar en su réplica, porque eso nos puede ayudar a corregirlos. Le planteo también una reflexión, por si puede comentarla, me queda poquito tiempo. Da la impresión de que cada vez se utiliza más el discurso de la excelencia en los discursos de política científica. Pondré un ejemplo con la educación. Todos estaremos de acuerdo en que deberemos tener el mejor nivel del profesorado, pero de momento ni siquiera los economistas más liberales
piden expulsar al profesorado que no alcance esa excelencia, ¿no? Porque eso sería cargarse el sistema de educación. Pero es que eso mismo está pasando en el sistema de ciencias. Parece ser que algunos reducen la carrera o quieren reducir la carrera de ciencia pues, a ciertas élites científicas, pero nuestro grupo, desde luego, está convencido de que no sobra ningún científico y todo lo contrario. Hay que estabilizar a otros colectivos que también hacen posible la ciencia y, en ese sentido, también recogemos la centralidad que tiene que tener el desarrollo de la carrera de tecnólogo y lo haremos de ello una prioridad. En definitiva, porque veo que se me está acabando el tiempo y antes de que me corte el presidente, aprovechemos para expresar una vez más nuestro compromiso con la defensa prioritaria del sistema público de investigación, recoger también esa propuesta de que esa transferencia también se pudiera hacer hacia empresas públicas estratégicas y con una carrera científica caracterizada por la estabilidad y los derechos laborales de todos y todas las investigadoras. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría, por la intervención. También por un máximo de 3 minutos. Tiene la palabra la diputada Mireia Borras Pavón. Gracias, presidente. Buenas tardes, señora Alicia Amparo Durán, y muchas gracias por su comparecencia. Le tengo que confesar que me ha gustado especialmente su intervención por su franqueza a la hora de desenmascarar, ¿no?, ese maquillaje que el Partido Socialista trata de aplicar a los presupuestos de ciencia. Ojeando un poco su perfil, pues he visto que es usted profesora de investigación del CSIC en el Instituto de Cerámica y Vidrio y además es usted representante de comisiones obreras, como bien figura en su presentación. El instituto para el que usted trabaja pues tiene como objetivo generar conocimiento científico en el campo de la cerámica y el vidrio para transferir esos conocimientos al sector productivo. Bien, en este sentido, pues me alegra mucho tenerla usted aquí para hablar de un tema vital para la ciencia y es el tema de la transferencia de conocimiento del sector científico al sector productivo de la sociedad. Y además es un tema que precisamente hemos tratado mucho en esta comisión, que es una de las asignaturas pendientes de nuestro ecosistema innovador, la falta de puesta de valor de los resultados del conocimiento y de la investigación al sector productivo. Para fomentar esta innovación y desarrollo tecnológico, es esencial ofrecer mecanismos que otorguen pues, marcos jurídicos estables, que promuevan incentivos fiscales al I+D+I y que se generen, en definitiva, vínculos técnicos e investigadores entre el mundo investigador y el sector privado, permitiendo a las empresas mantener ese contacto constante con el mundo científico y tecnológico, a la vez que desde organismos públicos pues, se incrementa esa orientación práctica hacia el mundo privado. Bueno, me gustaría preguntarle en este sentido de transferencia de conocimiento, que usted tiene seguramente gran expertise, ¿qué hitos considera que se han conseguido hasta la fecha? ¿Y dónde consideran que estamos teniendo mayores dificultades en esos mecanismos de transferencia y cómo podemos mejorarlos? Otro de los grandes problemas que también insistimos constantemente desde nuestro grupo parlamentario es la monstruosa burocracia que lastra la investigación y el conocimiento de nuestro país. Varias OPIs nos han hecho llegar ya la problemática a la que se enfrentan constantemente, puesto que genera esa lentitud en la contratación de empleados específicos y, además, nos gustaría saber pues eso, qué avances considera usted que se están consiguiendo en este ámbito, si es que los hay. Y, en tal caso, ¿cómo cree que se pueden solventar estos problemas burocráticos que generan enormes dificultades y, además, retrasan investigaciones y afectan directamente a la precariedad laboral de los científicos, por ejemplo, a la hora de ofrecerles una estabilidad, ¿no?, en su puesto de trabajo? También me gustaría saber su opinión respecto a la consecución de esos objetivos de investigación y de ciencia de excelencia, ¿no?, que también se ha tratado aquí antes. En cuanto al método de la consecución de esos objetivos, por ejemplo, el hecho de que algunos proyectos de investigación se diriman a favor del proyecto que cuente, por ejemplo, con un mayor número de mujeres, pues no sé si a usted esto le parece un criterio suficiente y necesario para conseguir la excelencia en la ciencia y que al final pues esos criterios vayan ligados a una razón de sexo, por ejemplo, y no de mérito o de resultados. Y ya por último, bueno, pues ha mostrado ampliamente su desconformidad respecto a la ley de ciencia promovida por este ministerio, que según el sector solo laboralizará más las plantillas
investigadoras. Se ha insistido en la falta de derechos laborales, tanto de la nueva figura que quiere introducir el Gobierno como de otros colectivos predoctoral. Y me gustaría preguntarle, porque también desde el sector ha sido ampliamente denunciado, la falta de diálogo, ¿no?, que han tenido con el Ministerio. Me gustaría saber si a usted le ha sido fácil o desde su posición le ha sido fácil tener en contacto con este Ministerio, si les han querido realmente escuchar. Y, bueno, pues la verdad es que desde nuestro grupo parlamentario tememos que, igual que ha ocurrido ya con otras leyes como la Ley de Cambio Climático o la Ley de Educación, que han sido sumamente totalitarias y no han contado con ningún tipo de consenso ni de diálogo, pues se pueda llegar a llevar a cabo una ley de ciencia que al final pues, se base más en una posición única, que es la del Gobierno, y no se busque ese diálogo necesario con los distintos actores del sector. Nada más, muchas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Popular es el turno del diputado Mario Cortés Carballo. Buenas tardes, señora Durán. Muchísimas gracias por comparecer en esta subcomisión. Tengo que darle enhorabuena, la verdad, por la síntesis y la claridad con la que has puesto los mensajes. Sé que Comisiones Obreras es un sindicato serio y riguroso a la hora de plantear. He tenido la oportunidad personal de ponerme al otro lado de la mesa y sé cómo trabajan ustedes. Y, evidentemente, pues no he dejado títere con cabeza, por decirlo claramente, hasta el punto que ha sido, si no creo recordar mal, la única compareciente que he pedido que directamente se retire el texto. Es una alternativa, hombre, yo soy partidario de arreglarlo, ¿no? Siempre podemos arreglarlo, pero es cierto que tiene muchas carencias. Ya otros compañeros han intervenido y han preguntado sobre temas que tenía previsto, pero sí me gustaría ahondar en un comentario que usted ha hecho, que es la falta de coordinación. Yo creo que estoy de acuerdo en uno de los principales problemas que tiene el ecosistema científico español, la falta de coordinación, no solo entre los propios organismos, sino incluso, evidentemente, en las distintas comunidades autónomas. Hemos visto el ejemplo del compareciente anterior del Instituto Catalán de Instituto Catalán no sé qué de. Eso, evidentemente, supone una merma a los recursos y una duplicidad en muchos casos, que me gustaría que usted me diera su opinión, sobre todo de cómo corregir esa falta de coordinación. Luego ha hablado de los 20 o 30.000 investigadores que están en el extranjero. Entiendo que tendrán estudios y me gustaría que me pudiera dar, y si no hoy, pues que nos lo envíe, los factores que mueven al talento investigador a irse de España. Porque eso es fundamental. Si no hacemos un buen diagnóstico, no podremos buscar las soluciones. Y también a qué tipo de proyectos van. ¿Van a proyectos públicos en otros países? ¿Van a proyectos mixtos, a proyectos privados? Si tiene usted algún dato sobre exactamente quiénes nos roban el talento, por decirlo claramente. Y luego también en esa línea, si creo que un contrato público de 6 años va a solucionar que un investigador que está en el extranjero vuelva a España. Y segundo, ¿a qué salario? Porque, claro, el gap salarial que tiene nuestro país con respecto a otros países con quizá mejor datos de investigación, pues es significativo. Luego ya nos vamos al sector privado, porque hemos hablado del sector público, pero yo creo sinceramente que el modelo de colaboración público-privada que existe en otros países, comparado con el español, nos pone en seria desventaja competitiva a la hora de retener ese talento. No sé si usted comparte conmigo esa afirmación, pero desde luego ya lo ha planteado en ese modelo de transferencia, pero creo que debemos profundizar mucho más en cómo conseguir que el sector privado y el público trabajen juntos y así las deficiencias que tiene un sector puede suplirlo otro. Y en esa línea, pues cómo podemos incentivar que el sector privado contrate también ese talento extranjero español en el extranjero que se nos fue. Y por último, introducirle un tema que a mí me interesa especialmente y que creo que debemos abordar, es cómo potenciar las vocaciones científicas. Fundamental. Estamos hablando de un ecosistema, pero si la base no viene, pues evidentemente no podemos seguir creciendo. Y sobre todo, la mujer, cómo potenciar la vocación científica en las niñas, ¿no? Que eso es fundamental. Y sobre todo, también a qué edades. Se lo digo porque aunque usted pertenece a un sector muy concreto, sí su sindicato está en todo, es transversal y sí quizá pudiera darme una visión sobre eso. Y muchísimas gracias de nuevo por su claridad en los planteamientos. Muchísimas gracias, señoría, por la intervención.
Finalmente, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el diputado Javier Alfonso Sendón. Muchas gracias, señor presidente. Señora Durán, gracias por su intervención y por participar en esta comisión que, sin lugar a dudas, el debate va a enriquecer por los resultados que tiene que tener esta subcomisión y por el objetivo en el que estamos trabajando todos los grupos parlamentarios, que es lograr un gran consenso. Ese gran consenso es la seña de identidad de este Gobierno y de la nueva ministra, en particular, que en sus primeras declaraciones ha dicho que va a trabajar todo lo que pueda y va a poner todo su esfuerzo para lograr un gran consenso y que tengamos una gran ley de la ciencia. Para eso se ha reunido incluso en sus primeras reuniones públicas con su secretario general, con Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, y me consta que fue una reunión fructífera. Evidentemente, cuando se aborda una ley de este calado, que tiene una repercusión muy importante en nuestro futuro, por lo que ello conlleva, tiene que tener la participación de los sindicatos y de un sindicato como el que usted representa hoy aquí, sin lugar a dudas. A nosotros, como a usted, también nos preocupa las personas, nos preocupan los investigadores, las investigadoras, nos preocupa que tengan un futuro sólido, que tengan unas retribuciones y unas condiciones laborales adecuadas a su compromiso y a la labor que realizan. Nos preocupa romper con esa brecha de género que sigue existiendo, aunque algunos grupos parlamentarios pues todavía no se hayan dado cuenta de ella, en nuestro país y, sin lugar a dudas, en el sistema de ciencia español. Tenemos que hacer que la ciencia llegue a todos los ciudadanos y las ciudadanas de este país, democratizar la ciencia, hacer partícipe a todo el mundo de ella, de sus avances, pero también, al igual que otros comparecientes también lo han señalado, del conocimiento, de esa cultura general científica que nos tiene que ayudar en el día a día a ser un país mejor y más próspero, porque eso nos permitirá crear empleos y mantener empleos de calidad, hacer que nuestras empresas sean mucho más competitivas y, sin lugar a dudas, mejorar nuestro estado de bienestar. En eso es en lo que vamos a estar trabajando y el objetivo principal que tiene que tener esta comisión. Es cierto que tenemos un anteproyecto de ley que está en una primera vuelta y ahora mismo tenemos esa oportunidad de enriquecerlo al máximo, que todo el mundo aporte su granito de arena. Esa es la grandeza también de esta comisión, en la cual hay un importante consenso, un consenso de todas las partes para lograr ese grandísimo acuerdo. Porque usted ha señalado en algunas de sus transparencias, en indicaciones, que evidentemente la ciencia y la inversión en ciencia no puede ser pendular. No podemos crecer para volver hacia atrás. Y también hoy, y hemos llegado hasta este momento, y usted hablaba de 2009, con un presidente socialista que invirtió como ningún otro en ciencia e innovación. Y cuando nosotros hablamos de unos presupuestos históricos, que un aumento del 60% lo hablamos sobre el ejercicio anterior. Y sin lugar a dudas, queda mucho camino por recorrer que tenemos que recorrer juntos. Siempre a este Gobierno y a todos los que estamos aquí nos va a parecer poco cualquier inversión en ciencia e innovación, porque sin lugar a dudas tiene que ser parte de la estructura del Estado, tiene que considerarse como un aspecto fundamental de la seguridad nacional, porque la prosperidad y el futuro de nuestro país va a depender de ello. Por lo tanto, en esa línea y en ese trabajo nos van a encontrar. Me alegro de sus aportaciones, le animo a que lo siga haciendo, que apoyen ese pacto por la ciencia y que sigamos trabajando para ese gran consenso. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado, por la intervención. Y ahora, para contestar a las intervenciones, tiene otra vez la palabra la señora Durán Carrera. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por todas las intervenciones. Intentaré contestar a todos en este tiempo y, si no, os dejo mi correo electrónico y contesto por correo electrónico. Tal vez empiezo por el final, el consenso. Eso es lo que hay que buscar. Y lo cierto es que hemos tenido, con el anteproyecto de ley, hemos tenido problemas muy serios con el Ministerio de Ciencia e Innovación, que ha recibido a todo pitipollo y a todo el que estuviera, menos a los sindicatos. Entonces, han hecho un proceso de pseudo-negociación, que eso al cual nosotros nos hemos negado. Nosotros queremos la negociación real, que es en la mesa de diálogo social. Totalmente de acuerdo con el objetivo de democratizar la ciencia. Esto es lo que decía un gran pensador francés, que le decía popularizar el conocimiento público, justamente para que ese conocimiento llegue a la sociedad, porque ese es el objetivo de nuestro sistema. Para eso trabajo yo y trabajan todos mis compañeros, investigadores técnicos y gestores.
Y con el porcentaje del presupuesto no hay que hacerse trampas en el solitario. Entonces, de nuevo, hay que subir los presupuestos, lograr que ese comportamiento espasmódico se acabe, hacer que el comportamiento sea anticíclico, como es en todos los países desarrollados, y que, por supuesto, que las cosas que se ponen en la función 46 estén dentro del manual de Frascati y del manual de Oslo, que es lo que quiere decir que sean investigación, desarrollo e innovación. Eso es lo que estamos pidiendo, y eso es lo del pacto, que lo mínimo que hay que hacer en este país, donde el sistema público está soportando y está sosteniendo a todo el edificio de la investigación en este país, sea tratado con respeto. Volviendo, no pedimos la luna, estamos pidiendo volver a 2009, hace 13 años detrás. Eso es lo que estamos pidiendo. Hay otra cuestión que se planteó por ejemplo, sobre la burocracia. Es cierto, hemos tenido, uno de los problemas clarísimos de nuestro sistema es la burocracia. Hay dos problemas. Uno, siempre hemos tenido problemas, pero la Ley 14/2015 ha retrotraído a la Administración Pública del Estado a los años 50 del siglo XX. Es un desastre directamente. La ley de contratos, las compras centralizadas, es un verdadero desastre. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es derogarla directamente y dar flexibilidad claramente a los organismos públicos de investigación, que se puede realmente quitando la... Y además lo que hay que hacer es dar voz y una estabilidad y una carrera a lo que es el personal de gestión. Las tareas de investigación, esto es un negocio que es cada vez más complicado, porque tenemos todo tipo de proyectos, tenemos proyectos europeos con empresas, gestionar eso es muy complicado. Lo que no puede ser es que sea el investigador el que lo tenga que hacer, lo que tenemos que tener es personal de gestión formado en una carrera. Esas son las dos cuestiones, derogar la 14/2015 y poner personal de gestión. Hablábamos de transferencia. Hay varias preguntas acerca de transferencia. Siempre ha habido un problema de transferencia en este país por varias causas. Uno, eso sucede en todas partes, es lo que la Unión Europea le llama el Valle de la Muerte, la diferencia entre los resultados de la investigación y cómo pasan al otro lado. Pero en este país, además, hay otro problema. Es que el sector privado no tiene a la investigación como una cuestión estratégica para crecer. Y estoy hablando del IBEX, básicamente. Ninguna empresa del IBEX está entre las primeras 100 empresas europeas que hacen investigación. No les interesa. Les interesan crecen por resultados financieros y no. La solución son las empresas innovadoras. Pero el problema es que por la crisis y además por falta de ayuda pública, en particular del SEDETI, cambiando las reglas del SEDETI, ha habido una mortalidad de más del 50% de empresas innovadoras. Han caído más de 4.000 empresas innovadoras en este país y eso es un verdadero desastre. El problema es que ahora, para que los fondos de recuperación y resiliencia se ejecuten, los que pueden hacerlo en un periodo de tiempo tan corto son las grandes. El dinero se lo van a llevar las multinacionales. De nuevo, las pymes, esas innovadoras que hay que apoyar porque son las que tienen realmente la clave y las que están haciendo el esfuerzo de desarrollar investigación, pues esas, de nuevo, se van a quedar en la cuneta, lamentablemente. Eso es lo que hay que cambiar en la gestión de esos enormes fondos. No se pueden privatizar la gestión de esos fondos. Lo que hay que hacer es gestionarlos desde el sector público, en particular desde el SEDETI. Contestando a Javier, el diputado de Unidas Podemos, que decía que hay que volverse también a la Ley 14/2011, porque es cierto, la Ley 14/2011, cuya negociación terminó de forma abrupta porque nos pilló la crisis, todo hay que decirlo así, y cuando llegó al Parlamento todavía se empeoró más. Y entonces, la cuestión de los temporales están claramente
eran peor de lo que estaban antes, sin ninguna duda. Pero en dos partes. Primero, el artículo 21 de los contratos predoctorales, logramos, después de 40 años de lucha de comisiones obreras, realmente que transformar todas las becas de investigación en contratos predoctorales. Pero, a cambio, les bajamos el sueldo, pobrecillos. Y eso no tienen indemnización y lo que logramos es que por lo menos les pagaran el salario mínimo. Eso fue una cuestión y por eso estamos presentando esas propuestas para mejorar el artículo 21. Y para mejorar el artículo 22, que es el de los Ramones y Cajales, que nosotros creemos que es una figura magnífica, ese es el tenure track, realmente. Lo que nosotros proponíamos en aquel momento, comisiones y UGT, era que después de haber aprobado el I3 en el 4º año, pues entonces que hubiera una oferta de empleo público suficiente, decíamos, de personal laboral, o sea, contratos indefinidos, lo mismo que decimos ahora, para que esta gente pudiera incorporarse al sistema. Eso no se hizo porque Hacienda dijo que no tenía dinero. Y esto es lo que estamos discutiendo ahora, de nuevo, 10 años después, con la misma película. Entonces, cuando la gente está especializada, cuando la gente logra tener un grado de especialización, es que tienen 40 años, es que los Cajales tienen 42 y 43 años. Entonces, esta gente no se les pueden dar más precariedad, no se les puede seguir evaluando, entre otras cosas porque un contrato indefinido no tiene cláusulas de rescisión. Si tiene cláusula de rescisión, no es indefinido, es temporal, que es el tenure track que nos querían vender. Entonces, esto es, y luego, la otra cosa que hay que derogar de forma inmediata, porque es una cuestión vergonzosa y vergonzante de esta Cámara y de estos grupos parlamentarios, es la disposición adicional 23, que fue una enmienda que presentó el PP a la ley y que fue apoyada por el PSOE y que salió, que restringe los derechos de los trabajadores de la investigación para la ley Caldera, o sea, la ECA. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que en el sector de la investigación se puede ser precario para toda la vida. Eso es, vamos, si realmente pensáis que ese es respeto al personal investigador y técnico y de gestión, o sea, el personal de la investigación, pues es que realmente, vamos, es que no hemos entendido mucho. Y lo último, creo, tú preguntabas ¿por qué se van? Porque no tienen trabajo. Vamos a ver, la gente cuando termina el doctorado es sano que se vaya. ¿Por qué? Porque conoce nuevos sistemas, se hace independiente, se tiene que buscar las cosas y hacérselo ellos mismos y no tiene al jefe o a alguien que se lo diga. Eso es importante. Pero lo que tiene que tener el sistema, nosotros creemos que eso engrandece al sistema. El problema es que luego hay que tener mecanismos para traerlo de vuelta. Lo que no tiene sentido es que nos gastemos el dinero, el tiempo y el esfuerzo en formar gente para regalárselas, porque no nos la roban, se van, para regalárselas a los alemanes, a Estados Unidos o a los franceses. Es que los alemanes los reciben, vamos, con alfombra roja. Los doctores españoles es que son muy buenos, están muy bien formados y eso realmente lo reivindico como algo que hemos hecho. La generación, aquella que empezó con la ley del año 86, una preciosa ley de ciencia, y ese es uno de los principales resultados de aquella ley. Nuestros doctores están formados en el mismo nivel que cualquier país de frontera. ¿Pero qué pasa? Claro, si es que no pueden volver, ¿qué les vamos a ofrecer? Un Juan de la Sierva, para alguien que tiene un contrato en un Fraunhofer, que le pagan 3.000 euros al mes y que decide sobre su vida para venirse por un contrato de 3 años por 1.700 euros. Por eso no es. Y es la misma, ¿cómo hacemos para tener vocaciones científicas? Las vocaciones científicas dependen de lo que les ofrecemos. ¿Qué les ofreces? Para empezar en esta carrera. Hay que tener mucha vocación para dedicarse a esto, porque la media de gente que está entrando como científico titular en el Consejo tienen 45 años. La gente que se va fuera,
lo que necesita, además, porque los científicos son personas normales. Toda esta cosa que decía Javier, aquí parece que todos tenemos que ser la excelencia por la excelencia. La ciencia es un oficio para el cual hay que tener vocación, pero la gente tiene que ser normal. Las chicas es que se casan y tienen niños y se tienen amigos y nos vamos de vacaciones. Aquí se acabó la película esta del investigador loco que está 24 horas al día dentro del laboratorio. No estoy diciendo que los excelentes no nos hagan falta. Lo que estoy diciendo es que la ciencia de verdad en todos los países del mundo se hace con gente normal. De esos hay algunos, digamos, que son, vamos, que destacan, pero como en todas las cosas. Cuando vas a Alemania, lo primero que nos dicen nuestros chicos cuando van, dicen, aquí a las 5 de la tarde se les cae el lápiz a todos. Y aquí tienes a nuestros predoctorales trabajando hasta las 10 de la noche. Eso es, lo que tenemos que, para que haya vocaciones, hay que ver qué les ofrecemos. Y lo que hay que ofrecerles es una carrera científica, pero no solo científica, también de técnicos y de personal de gestión, que se pueda realizar sin que te cueste la vida, por decirlo así, sin que te cueste la vida. ¿Y cuándo hay que empezar a formar a las chicas? Desde el principio, desde que van al preescolar. Desde ahí hay que hacerlo. Es que negar el sesgo de género en la ciencia es no leer realmente. Entonces, si me das tu mail, yo te mando, además, que era la cuestión, los estudios sobre el personal que está en el extranjero. El que está certificado que está en el extranjero son en este momento 18 o 20.000. Y para eso vamos, que los podéis citar aquí. Hay una asociación de investigadores en el extranjero que trabaja con eso y sigue manteniendo los contactos con los extranjeros. Lo que hay que hacer es no perder el contacto e intentar que parte de esa gente venga. Y para eso no nos vale, no nos alcanza con el Ramón y Cajal. En el Ramón y Cajal entran como 30 extranjeros, vamos, gente que está en el extranjero por año. Entonces nos hacen falta unos 80 años para traerlos a todos. Creo que he contestado a todos. Disculpad por la pasión, pero es que esa es, yo he compartido, yo he vivido mi vida en mis dos pasiones, que son la ciencia por un lado y el sindicalismo y la defensa de los trabajadores por el otro. Y entonces aquí he logrado juntarlos. Gracias de todas maneras. Muy bien, pues muchísimas gracias por la intervención. Muchas gracias por haber estado aquí y a todas sus señorías por las intervenciones también. Con esto damos por levantada la sesión.